Hola, bienvenidos a nuestro último taller, donde vamos a trabajar juegos de mesa. Bueno, el profe con otra pandilla. Pues nada, nos está dando la nostalgia, pero sabemos que en estos talleres de lectura y escritura creativa, donde hemos usado la gamificación, la hemos pasado genial, ¿no es así? Bueno, oiga pues usted, ¿ah? ¿Ha visto a mi hijo? ¿Tú qué vas a ver? Lo pudimos engañar. Hablando de eso, no traje para desinfectar estas cartas. Están desinfectadas. Yo ahí abajo porque no nos dejan subir morales. Echémosle la bendición. Listo. Bueno, les voy a repartir entonces a cada uno de ustedes. Vamos a empezar a repartiendo las cartas de los titanes, que son unas cartas azules. La mayoría de ustedes ya conocen esto. Cristian lo conoce, Tere lo conoce, la señorita lo conoce, Sofía no la conoce. Entonces, les voy a dar a elegir entre. Van a decir en la Secretaría de Cultura que es que nosotros montamos unos juegos de azar. No, esto de verdad hace parte del proyecto de escritura creativa. Entonces van a elegir una carta de arriba, una del centro o una de abajo. Sin filosofar, solo limpio y claro, ¿ok? Te agradecería mucho. Vale. ¿Me dices dónde me tengo? Ya. Ya, bueno, entonces tienes a Helios, que es la personificación del sol dentro del mundo de los titanes, o puedes elegir una de abajo o una del centro. Te quedas con Helios. La que sigue es Tea. Dentro de las titánidas era la diosa de los ojos, como una Santa Lucía. ¿Quieres a Tea? ¿Quieres una de abajo o una del centro? Una del centro. Urano. ¿Te quedas con Tea? ¿Centro o una de abajo? Tea. Yapeto, que no es el papá de Pinocho porque es Yepeto, no, Yapeto. Un titán. O una de abajo o una del centro. Abajo te tocó Hécate. Eso es muy interesante porque antes de Zeus, Hécate era una de las diosas a las que más se le rendía culto. Incluso los cultos neopaganos todavía le siguen rindiendo culto a Hécate y sale también dramatizada en Shakespeare, Marlowe y muchos artistas la siguen dramatizando. Y es una diosa muy misteriosa porque nunca se supo si hacía parte de la corte olímpica o si eran titanes. Entonces, siempre incluso los historiadores recaban la información sobre Hécate porque era una diosa que tenía incluso 3 rostros y era muy venerada y siempre se contrapone a la fuerza masculina de Zeus. El compañero Edwin, hoy vamos a jugar un jueguito de mesa. Edwin, para los que no lo conocen, muy juiciosamente nos ha estado acompañando. Entonces estamos barajando nuestras cartas. No, es que la disposición es que ahora alguien va a jugar acá y otra persona acá. Entonces, la idea es que todos se puedan ver y que puedan ver el juego. ¿Vale? ¿Cómo le va? Listo. Entonces, Edwin, vamos a barajar los titanes. Entonces tú me dices dónde me detengo. Listo. Atlas. Casi nadie. Casi nadie. Uno del centro o uno de abajo. O sea, ¿te quedas con Atlas? Sí, Listo, con Atlas. sin mente. Entonces, cada uno ya tiene un titán. Ahora vamos con los dioses olímpicos. Recuerden que los dioses olímpicos se entienden como la generación que hizo parte de la pandilla de Zeus, que se enfrentó a Cronos, y es decir, y que acabó con el reinado de los titanes, lo que generó el conflicto llamado la titanomaquia. Barajamos estos, vamos a empezar por Doña Amparo. Doña Amparo me dice dónde me detengo, por acá salió una titánida, no tiene que estar acá, está infiltrada. Doña Amparo me dice, Doña Amparo ya tiene su titán. Me dice dónde me detengo. Ahí. Era, que era la esposa de Zeus. Era con H. Era con H, sí. Esa sí era. Esa sí era. Y a ti te salió otra era. La- ¿Se puede? puede estar repetida o del centro o una de abajo. No, yo quiero otra. ¿Quieres otra? Del centro. Le salió otra era. Ares. Ah, casi, casi. Ares, el dios de la guerra. Pues un hombre, porque ya tengo una mujer. Esa está un poquito acabada, esa cartilla. La cartita. Vamos con No sé. Edwin. Edwin. Lo estoy barajando de nuevo para que esto sea transparente y no diga que estoy beneficiando a las señoritas. Diga que yo soy. Ahí, Poseidón. ¿Centro o abajo? No. Abajo.
Ceres, la diosa de la agricultura, de donde viene la palabra cereal. Vamos con Sofía. Sofía, Poseidón, centro, abajo. Abajo. Poseidón. Qué extraño, Poseidón arriba, Poseidón abajo. Como es arriba, como es abajo. Poseidón, no creo que haya 3 Poseidones en la baraja, siempre hay 2. Si hay 3 Poseidones, entonces se pillan la trampa. Poseidón, abajo, centro. 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 ¿Quieres sacarlo tú misma? Para que sea más transparente. Atenea. Ateneo. Listo, Atenea. Entonces cada uno de ustedes tiene un titán y tiene un dios olímpico. Cuando estemos jugando, ninguno de ustedes va a tener idea de qué se trata el juego. El juego realmente es muy básico, pero de una vez les adelanto que esas cartas que tienen tanto el titán como el olímpico son las cartas jugables, o sea, son las cartas con las que pueden competir. Las otras cartas son auxiliares, que son las cartas ayuda, que ya les voy a repartir, y los comodines. Los comodines son las cartas negras y son las cartas mágicas. Como los comodines son cartas muy especiales, no se las voy a dar a elegir, porque entonces ya no sería tan transparente en el entendido que ustedes conocieran el juego. Como algunos de ustedes sí conocen el juego, entonces, muy buenas tardes. Como algunos de ustedes sí conocen el juego, entonces no lo vamos a repartir. Bueno, entonces como tenemos un nuevo integrante, vamos a darle a seleccionar 2 cartas. Vamos a hacer aquí unas competencias de unos juegos de mesa. Entonces vamos a elegir 2 cartas de un grupo de dioses titanes y dioses olímpicos. Tú me dices dónde paro cuando yo esté barajando. Ya. Entonces, ya peto, una carta de abajo y una carta del centro. Y abajo. Y abajo. Esta es Eos, la diosa de la aurora. El problema con Eos es que no tiene valores. No le he puesto los valores todavía, entonces la vamos a sacar. Vuelvo y saco entonces otra de abajo, ¿vale? Listo. Rea. Rea, que era la esposa de Cronos, papá de Zeus y el resto de los olímpicos. Entonces ya tienes un dios titán y vamos con un dios olímpico. ¿Me dices dónde paro? ¿Ya? Ya. Hades, el dios del inframundo. ¿Una de abajo o una del centro? El centro. Del centro. Otro Hades. Eso está poniéndose misterioso. Aquí hay. Entonces, ahora les voy a pasar las cartas ayuda. ¿Qué es lo que hacen las cartas ayuda? Las cartas ayuda lo que hacen es que incrementan los valores de los dioses olímpicos o de los dioses titanes. Si ustedes se fijan en la parte de atrás, algunas de esas cartas ya están muy desgastadas. En la parte de atrás de las cartas van a encontrar unos valores. Entonces van a ver que los valores dicen ataque, defensa, experiencia, astucia y popularidad. Cada uno de esos valores va de 1 a 100 y corresponden más o menos con las características que están relatadas en la Teogonía de Hesiodo. Quiere decir que al diseñar estas cartas nos tomamos el trabajo de leernos la Teogonía de Hesiodo, de leernos los trabajos de los días, incluso leernos la Ilíada y la Odisea, para poder diseñar el juego de mesa. Por lo tanto, es bastante honesto con las características que están esbozadas en estos documentos literarios. Sin embargo, también están sujetas a otro tipo de apreciaciones. Ustedes me pueden decir, todos tenemos en claro que si Ares es el dios de la guerra, entonces en ataque va a tener 100 de puntuación. Y en defensa también puede tener 90, 95, 100. Pero hay personas que me dicen que Zeus debería de tener 100. Pero ¿cuál es el argumento para decir que Zeus debería de tener 100? Entonces cuando entramos en discusión, lo que pasa es que Zeus era muy camorrista. Zeus se enfrentó a Cronos, Zeus se enfrentó a Tifón, y Zeus tuvo diferencias con algunos otros dioses, y pues era el mandamás en cualquier caso. Entonces todos los valores de Zeus deberían de estar en 100. Pero esas ya son apreciaciones subjetivas, que luego cada quien ya verá cómo las interpreta, porque recuerden que el juego es perfectamente, se puede intervenir. Bueno, entonces vamos con las cartas ayuda. En las cartas ayuda no van a haber dioses, sino que van a haber héroes mitológicos, semidioses o bestias mitológicas. Porque si, como ustedes ya pudieron ver, los personajes son con los que vamos a jugar. Y las cartas ayuda nos van a servir para implementar el atributo de un personaje. Sin embargo, como ustedes todavía no saben jugar el juego, puede ocurrir que ustedes elijan a, digamos, Pegaso. Entonces Pegaso, yo voy a usar a Pegaso para implementar, digamos, el ataque de Ceres, que es la diosa de la agricultura, no ataca ni un gusano de guayaba, entonces necesita incrementar el ataque de Ceres. Pero resulta que Pegaso solamente incrementa un atributo,
y el atributo que nos parece a nosotros dentro del diseño de las cartas, que es más destacable, es la popularidad. Entendemos la popularidad como ese objeto cultural que donde tú vayas la gente lo reconoce. Entonces, si haces una encuesta de 1 a 100 personas, por lo menos 99 personas van a reconocer a Zeus. Por lo tanto, Zeus va a ser, dentro de los dioses, uno de los dioses con mayor popularidad. Y dentro de las bestias mitológicas, donde tú vayas en cualquier cultura, las personas reconocen al caballo alado. ¿Caballo helado? El caballo alado. El caballo helado, oye, eso estaba chévere. Va a hacer un chiste sobre eso. El caballo helado. Entonces, Pegaso va a ayudar en popularidad. Pero ustedes no lo saben todavía. Solamente lo saben con esta, no lo saben con los demás. Entonces, vamos a repartir las cartas ayuda. Empezamos por acá, por la señorita Ada. Me dice dónde paro. Este también es. Como esto es cartón paja, barajarlo es un poco complicado. Le tocó la ejida. Que la ejida no era otra cosa que una especie de armadura mitológica que tenía Zeus. Entre otras variantes de los mitos se decía que era la cabeza de Medusa, que estaba, se decía que era la cabeza de Medusa y que aparte de todo tenía la piel del león de Nemea. En otras versiones del mito se decía que era de una especie de metal mitológico que se llama el adamantium, que de hecho eso sale en los cómics, que es el metal que tiene Wolverine, ¿cierto? Wolverine, porque el vibranium es otro. Entonces eso del adamantium no es que sea invento de los comiqueros, eso es invento de la mitología, eso hace parte de la mitología. Entonces tú me dices, Patroclo, que era el amigo de Aquiles, pero que todos entendemos pues a la luz de la contemporaneidad, era el amante de Aquiles, porque los griegos, así nos cueste entenderlo, para los hombres era muy prestigioso acostarse con otros hombres. Los griegos, la mayoría de los griegos, practicaban el homosexualismo, para ellos era muy normal. Cuando Aquiles, Héctor, por error mata a Patroclo, porque Patroclo se pone la armadura de Aquiles, él no está furioso porque haya matado a un amigo, lo que pasa es que le mató al amante. Estas cosas no se enseñan en las escuelas y en los colegios porque esto abriría unos campos de discusión un poco problemáticos, pero como acá todos somos adultos, eso luego lo tengo que editar porque eso lo ven los niños en YouTube. Como acá todos somos adultos y entendemos que los griegos, pues ellos eran muy homoeróticos. Nosotros vamos a ser unos necios y vamos a hacer unas criaturas horrendas a la luz de esas nuevas generaciones. Listo. Vamos. Cancerbero. Yo creo que Cancerbero, tiene que ayudar en defensa, ataque y popularidad, creo. O rapea, no sé. Más bien. Me dices dónde. ataque porque ese es un perro. Peleo no es que pelee. No, Peleo era... Es que lo pela. Ese era el papá de Aquiles. Peleo era el papá de Aquiles. Listo. Doña Pablo. Tenemos 2, 4, 6, o sea que podemos hacer 3 competencias rápidas. Ahí. Le hice trampa, no venga. Dígame dónde. Ahí. París. París, me gusta. París. Y no falta nadie más, ¿cierto? París. ¿Cómo que no? Le faltaba la Madre. verdad. Pero es que usted está ahí muy pegadita, entonces. Este racista. Bien. Vamos. ¿Será que le estamos conservando la distancia? Ahí. Una sirena. Pero miren esa sirena. No tiene nada que ver con el modelo de Disney. Las sirenas originalmente eran horrendas y tenían más aspecto de gallinazo que de pescado guapo. Ese concepto de la sirena con cuerpo de pez y todas esas ventas, ese es un concepto que pues ya fue como replanteado en Occidente después de que hizo carrera al mito griego. De Valdemar. Eso sí es más de Disney. Bien. Entonces ahora vamos a repartir las cartas mágicas. Vamos a organizar esto. París. Acá. Las cartas mágicas sí se reparten al azar. Yo no me estoy dando cuenta de lo que estoy barajando. Esta sí la reparto al azar, lo que caiga. Pueden mirar lo que hace. Le tocó una muy buena. Muy buena esta. Muy buena. No, todas son muy buenas. Por eso son comodines. Y listo. Y como ya estamos, Me tocó la... como cada uno de ustedes ya tiene las cartas, les voy a explicar rápidamente cómo funciona. Entonces,
va a ser 1 contra 1, cada uno tiene sus 2 cartas personajes, que son los olímpicos y los titanes, una carta de ayuda y un comodín. Cada persona tiene un turno de juego. Cuando uno de ustedes tenga un turno de juego, entonces elige una habilidad. Entonces, por ejemplo, dices, yo tengo a Poseidón, entonces voy con Poseidón y voy por agua. No, por agua no, es que eso no está ahí. Voy por astucia. Entonces, ¿por qué Poseidón por astucia? Porque yo no lo sé, ¿qué tiene que ver la astucia con Poseidón? Ya ustedes verán. Sería mejor ir por popularidad. Y entonces la otra persona a la que se enfrenta, digamos, bueno, este tío se va con astucia por Poseidón, Poseidón es muy bueno, pero yo tengo a Zeus. No pueden cambiar el valor de la persona que pidió el turno. Tienen que ir necesariamente por astucia. Ustedes pueden levantar las cartas, solo ustedes, las cartas siempre tienen que estar boca abajo sobre la mesa, para que el contrincante pueda ver las imágenes de las cartas. Más adelante les explico cómo funciona esto dentro de un proceso de escritura creativa, incluso dentro de un aula de clase. Cómo funciona eso para trabajar plan lector. Nosotros lo hemos desarrollado cuando trabajamos mitología griega y nos ha ido muy muy bien. Entonces necesito 2 valientes que entren a lo que se llamaba en el mundo griego la arete, el círculo de la batalla. No era arete. Ada es una amazona. Primero que establezca contacto visual conmigo. Edwin, no establezca contacto visual, yo le he dicho. No establezca contacto visual. Entonces eso, mira, Edwin, vas a cuadrar las cartas como las tiene Ada. Y una guarda. Y vamos a empezar. ¿Le concede el turno a Ada o Ada se lo concede ya que es una mujer? Yo se lo concedo a ella. Contame el chiste de mujer empoderada, luchona y guerrera. Ya. Me toca editarlo luego. Luego lo edito, no es una mujer empoderada, luchona y guerrera, eso no. Es una mujer empaderada, lechona y guarrera. Bien, entonces Edwin, ¿Qué hago? tu turno inicia, vas a elegir un olímpico o un titán, y tú lo sacas y dices el valor. O sea, saco el titán y qué. Digo... Dices como en Yu-Gi-Oh! O Pokémon. Sí, ¡Atlas! te elijo. Te elijo y le tira la cartada en la cara. No, simplemente lo sacas, da el valor y ahora entonces ya responde. Y lo bota ahí, experiencia. ¡Pero no! Ah, ya. Porque ya va a ver los valores. Experiencia. Por experiencia. Entonces Atlas va por experiencia. No, pues te ocupa con esto, ¿no? Seguramente. ¿Qué es lo que pasa? Los titanes, la experiencia la entendemos como los personajes que tienen una trayectoria vital más amplia dentro del mundo histórico de la mitología. Como los titanes preceden a los dioses olímpicos, quiere decir que nunca un olímpico, dentro del diseño y el concepto de la lógica de nuestro juego, nunca un olímpico le va a ganar a un titán en experiencia. Entonces, por lo tanto, cuando Ada ve que él saca, bueno, esto es como narrar una partida de ajedrez, pero por favor, téngame paciencia. Cuando Ada ve que sale Atlas, que no es otra cosa que un titán, entonces ya saca a Helios. Pero lo que pasa es que hay titanes de primera, segunda y hasta tercera generación. Por lo tanto, va a haber unos que van a ser más prístinos, van a ser más primitivos y van a tener más experiencia que otros. Hay un titán que tiene 99 y hay uno que se considera, es muy difícil ubicarlo si es un dios o qué es, pero es el que va a tener 100 dentro del mundo griego de experiencia y luego van a ver cuál es. Entonces, en este momento nosotros volteamos las cartas. Eso se lo comió un ratón, una cucaracha, no sé. Evitemos eso, por favor. No, experiencia. Vamos a separar. como estamos peleando por experiencia y era el turno de Edwin, Edwin puede hacer 2 cosas. Puede utilizar su carta ayuda para potenciar la experiencia de Atlas, pero no sabemos si Cancerbero funciona con experiencia. En el entendido que no funciona con experiencia, pierde la carta por un mal uso de la misma. Ada también puede usar la égida si es que... ¿Cómo sabe uno si funciona o no funciona? Porque dice defensa. Ah, ya. Dice defensa. Bueno, entonces, los comodines, como son las cartas más importantes, solamente se pueden usar dentro de la persona que tenga el turno. Hay unos comodines que sí se pueden usar en cualquier momento, yo les estaría avisando. Entonces, bueno, como ninguno utilizó otra carta, volteamos. Entonces, Atlas por experiencia tiene 97, vean, alguien le hizo trampa, no. tiene mucha. Y Helios tiene 96. 96, bastante cerca. Entonces, Helios se va para un lugar que nosotros llamamos el Pozo del Olvido. En el Pozo del Olvido, esas cartas tienen la opción de resucitar.
Yo espero que las personas que estén viendo luego este video no crean que es que acá estamos haciendo un rito raro, ya que resurrección, invocar, no, no, no. Esto de verdad es solamente un juego de mesa. Entonces usted regresa con Atlas. Él sigue indemne, o sea, todas sus cartas están completas. Ahora es el turno de Ada. ¿O fuiste tú la que empezó jugando? No, esa no. Por ataque. Atenea por ataque. Aquí una cosa importante. Edwin no puede volver a elegir a Atlas. Lo puede elegir en el turno que viene. Porque a veces resulta que una carta es tan buena que los jugadores se ceban con una carta. Y entonces eso ya le hace perder el equilibrio al juego. Entonces Edwin tiene que esperar hasta el próximo turno para usar a Atlas. Por lo tanto, solo puede usar a Ceres, que es la diosa de los cereales, o sea, la diosa de los Kellogg's y de San Tucán. ¿Era por qué? Ataque. Ataque. Bueno, aquí como les había mencionado, el juego está muy relacionado con los documentos literarios. Atenea es la diosa de la estrategia militar. Entonces tienes a la diosa de la estrategia militar contra la diosa de la agricultura. Entonces, pues, obviamente por ataque, la revolcó, qué pesada. Le lanza una papa. Entonces, no, para estos perros tienen Una gallina. 93 de ataque contra 30 de ataque. Entonces, ahora Edwin es el que pierde a su carta, se va para el pozo del olvido. Ah, no. Y su carta regresa. Este juego es un juego muy balanceado. Van a ver que cada vez que alguien tenga el turno, casi que empieza a balancear las cosas. Pero tiene mucho que ver con el conocimiento y la estrategia y el buen uso que le dé las cartas. Es el turno de Edwin. Edwin le queda 3, ahora sí lo puedes usar. Pues no entendió, o sea, que no podía defender con los perros. Te puede tirar los perros ahora, claro, cuando quieras se los tira. Y son 3. Le va a tirar Y peligroso. Le va a tirar 3 perros. Popularidad. Popularidad. Eso así, y tire la popularidad. Eso no sirve. Ah, se cayó. Popularidad. Tú puedes usar la ayuda. Ay, yo no puedo usar esta. Sí, sí, porque es la única que tiene, sí puede. Ah, Claro, Ah, ya. cuando es la única carta que se tiene, entonces sí se puede usar. Entonces, Atenea y Atlas por popularidad. Si hacemos una especie de encuesta y le preguntamos a 100 personas quién es Atlas y quién es Atenea, Atenea. ¿quién cree que puede ganar en popularidad? Atenea. Atenea tiene 99 Claro. Y Atlas. y Atlas tiene 90. 90. O sea que ha perdido esta carta Yo también. pensé que no se ganaba Hubieras esas usado cartas. Y usted la defensa, lo recupera. potencias con esto. Luego inventamos Por algo eso, para es que que se eso las es lo gane y las pueda que, llevar eso es para lo que me casa. preguntaba. O sea, yo no No, puedo, no, yo pero puedo es cuando que yo esa uso los carta perros. Cuando Cuando usted juegues la con hace- este mismo, entonces te le sube este porcentaje. Por eso, o sea. Tengo que, cuando me defiendo. Y cuando le echan los perros. Están como muy bravos. En cualquier momento se pueden usar las cartas ayuda. En el momento de la En el momento tirar del la ataque, carta. por Pero eso. en el momento, no es cuando ve la cosa como berraca y no, venga perros, ayúdenme. No, es justo en el momento. Ay, solo en el Eso es lo que llama en el mundo griego el kairos. El kairos es aprovechar el momento, solamente está ese instante. Como a Edwin le quedan 2 Más que esta cartas. chava de perros tocó para después. Sí, esa chava de perros para después. Como a Edwin le tocó, se quedó sin cartas personajes y Ada todavía tiene una carta personaje, entonces es aquí donde vamos a usar un recurso que suena como muy diabólico y es una invocación. La invocación. Con esa diabólica. Yo se río así, sí, muy duro. La invocación requiere un sacrificio. Y eso suena como que, ay, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan diabólico? No, no es diabólico, eso es común en todas las culturas primitivas, dentro de los arquetipos míticos existen los sacrificios y las invocaciones, así nosotros le demos una connotación negativa, eso existe. Pregúntele a comunidades amerindias, también lo hacían. Entonces, él debe sacrificar o su comodín o su carta personaje para poder obtener un dios olímpico o obtener un titán. Tú decides a quién sacrificas. Y aquí todos empiezan a decir, sacrificio, sacrificio. No, no, no. Era el momento. No, sacrificó el comodín. Bueno, sacrificó un comodín que es cambia mano, donde él se puede quedar con la mano de él. O sea, donde él le transfiere estas 2 cartas a Ada y Ada le da estas 3. Pero eso no lo sabía. Pero no lo sabía. Eso es porque estás aprendiendo. Vale. Listo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un titán o un olímpico? Olímpico. Un olímpico. Vale. Dime dónde. La diosa de la juventud. Eve, hija de Zeus. Es hija de Zeus dentro del matrimonio legal.
Es la bastante. Listo, es el turno de Ada, ¿cierto? Sí, porque era el turno de él, pero él perdió. Es tu turno. Bueno, sí. No, pues si solo tengo esta. Claro. Pero no dije por qué. Sí, y puedes usar las otras cartas que tienes. Por astucia. Por astucia. Este juego es también una parábola de la vida, donde la gente se muere con la nevera llena. Usted puede usar todavía otras cartas y ese. O sea, yo que puedo tratar de una vez. Si quiere. Entonces, pero... Así va a Eve perder. más el cancerbero, se supone que el cancerbero le va a ayudar en astucia. Se supone, ¿no? Se supone, pero el cancerbero das defensa. Ah. O sea que pierdes esta carta. Entonces, esta se va para el pozo del olvido. Y Eve, que es la diosa de la juventud, pues yo no sé qué tan astuta era, ella pues se la pasaba, Muy regular. se la pasaba ahora mirando el Instagram, todo lo que hacen los jóvenes. Entonces, astucia. 96. No. Y Eve tiene 50. Entonces, ha sido vencido por Ada. Vale. Vamos con otros dos participantes. Porque yo aquí quedé perdido. Aquí es de... Ya, vas a pillar la trampa, no, por favor. No, dime. No entendí lo de los... Lo de los... Las cartas de ayuda. Las ayudas. Tú las sacas cuando quieras. Pero tiene el Hades, no la personificación del Hades, o sea, no el dios del Hades, sino el lugar. El Hades. Y tiene a Rea, que es la mamá de Hades, entre otras cosas. Tiene la familia ahí. Era la de Cronos. Esa Rea era la esposa de Cronos. Y Cronos era el que se comía a los hijos. Cronos era el que se comía a los hijos, muy bien. Luego lo mataron entre los mismos hijos y la mujer. Sí, esa es la mitología griega. He tenido tanto deseo de hacer un taller de mitología Muy griega. sangriento. Se tiene, se lo dicta, los talleres de mitología griega. A mí me encanta. Pues en el canal de YouTube tenemos varios videos sobre mitología y tenemos lo que son la genealogía de los dioses y todo ello. Ay, qué Y pues creo que nos va mejor enseñando mitología con un juego que rayando un tablero, la verdad. La verdad, sí. Listo, Pero empezamos no- entonces, perdóname, doña Amparo, empezamos entonces por acá. ¿Quién desea iniciar? Bien, tú inicia, recuerda, puedes jugar con Rea o con Hades. ¿Estás de acuerdo con que ella inicie? Diga que no. Listo, diga que no. Listo, voy con astucia. Astucia, Rea por astucia. Caos. Caos fue lo que se puede considerar la primera entidad o el primer ser vivo que habitó en el mundo griego. Es muy difícil dilucidar si era un dios, si era un titán, si era un olímpico, es bastante complejo, o si era un ser vivo. El hecho es que en todos los modelos mitológicos de todas las comunidades del mundo, siempre va a haber algo que se considera el caos o el desorden. Incluso si ustedes revisan la Biblia, en la Biblia dice que todo era oscuridad, porque parece que todo lo que antecede al orden tiene que ser caótico, no puede haber orden si no se estableció primero un desorden. Entonces ahí hay una dualidad muy interesante. Y Rea, como ya saben, es la esposa de Cronos, es la que idea el plan para que entre Rea y Gaia Zeus pueda acabar con el dominio de Cronos. Como apuntaba doña Amparo muy sabiamente, Cronos estaba comiendo a los hijos, porque Cronos destronó a su padre Urano, y Urano, antes de ser mandado al Tártaro por cuenta de Cronos, Urano le dijo: lo que usted me hizo a mí, sus hijos se lo van a hacer a usted. Y cuando él empezó a tener su progenie, dijo: no, yo tengo que comerme a esta gente. No los podía matar. Entre los dioses, según la tradición griega, no se pueden matar. Entonces, lo más salomónico que hizo Cronos fue: yo no los puedo matar, pero me los voy a comer. Así que se los comió. Entonces, vale. Dicho lo anterior, astucia. Astucia 92. Bastante. Y Urano, como es una entidad que no sabemos si era cognoscente, de astucia no tenía sino 88. Por lo tanto, esta carta se pierde y ella recobra su carta. Y es el turno de Sofía. Sofía, solamente te queda esta carta personal. Por popularidad. Muy buena. Poseidón, pues, es muy popular. Los dioses olímpicos siempre van a gozar de mucha popularidad por encima de los titanes. Y los titanes van a gozar de mucha experiencia por encima de los olímpicos. Tienes a Hades. Aquí hay un problema. Y es que, si no estoy mal, me parece que ambos tienen el mismo nivel de popularidad. Además son hermanos. Cuando esto ocurre hay un empate, entonces tiene que haber un desempate.
ella puede desempatar con Rea por popularidad, pero como ella no tiene cartas, debe sacrificar una para el desempate de popularidad. Entonces vamos a ver si es cierto. Hades tiene popularidad 100, los olímpicos son muy populares, y Poseidón tiene popularidad 100. Entonces hay un empate, hay que desempatarlo. Ella evidentemente tiene que sacar a Rea. Rea va por popularidad. Si Rea no tiene suficiente popularidad, pues esperamos que la carta que saque Sofía. No puedes, todavía no. porque tienes que sacrificarla. Ah, Y esto cuando juegan cartas y dominó en los... sacrifico una para poder meter la otra. Te sacrifica uno. Cuando uno juega cartas en esos lugares de barrio, le dicen se enchochó. O sea, es una mala jugada, pero bueno, no importa. Entonces sacrifica una y tú eliges si quieres. Recuerda que es por popularidad. Si quieres un titán o un olímpico. Sacrificas Esparta. Este comodín dice: convoca a los guerreros de Troya en juego. Si ella lo hubiera usado, si en juego hubiera guerreros de Troya, ella se hubiera quedado con los guerreros, pero no había en juego guerreros de Troya. Solamente estaba Patroclo, pero le pertenece a ella. Y Peleo, tendríamos que revisar el texto literario si participó en la guerra de Troya. Entonces, bueno, sacrifica esta. ¿Qué quieres? ¿Un olímpico o Un olímpico. un olímpico? Esa es una muy buena jugada, porque si hubieras elegido un titán, los titanes no son muy populares. La gente, la verdad, es que ni yo siendo profesor de literatura me acuerdo de los 12 titanes. De los 12 titanes y de su progenie. Entonces un olímpico, ¿me dices dónde? Ahí. Ares. Hola, Carlos. Entonces, aquí está el desempate. Entonces, Rea tiene 70. Y pues como él hace parte de la familia de los olímpicos, debe tener muy buena popularidad, tiene 98. Por lo tanto, entonces yo te regreso esta carta, te regreso esta, y estas dos se pierden, estas se van para el pozo del olvido. A ti te quedan dos cartas. ¿De quién es el turno? Es el tuyo. Como no tienes cartas personajes, debes de sacrificar una carta ayuda o el comodín. Pero revisa, no vas a sacrificar una carta que te va a servir muchísimo. Solo revisa. Mira que eso tiene popularidad. Sacrifica Peleo. Alguna y le suma cierto. ¿Y quieres un titán o un olímpico? Olímpico. Un olímpico, vale. Me dices dónde meten. Ya. Ya. Zeus, Ah, pero que el mero mero. lo va a atacar. Y es tu turno, ¿cierto? Sí. Bien. Ataque. Bueno, Zeus por ataque. Tú no puedes usar a Ares Porque los de la porque fue el último, entonces usas el penúltimo, usas a Poseidón. Ahí sí podrías usar esto. Entonces aquí estas dos. Saca estas dos, vale. Entonces ella usa Poseidón y usa Patroclo como ayuda. Entonces ya veremos. Zeus de ataque tiene, esto que va al revés, 95. Poseidón tiene 90 y Patroclo le da de ataque 50. Por lo tanto, entonces queda con 140. Quiere decir que tú pierdes a Zeus, pero te queda una carta muy buena. Revísala. Y tú recuperas esta, pero esta ya se usó. Se pierde. O regresa al pozo del olvido. ¿Vas a sacrificar esa carta o la vas a usar? ¿Qué dice esa carta? ¿Qué puedes hacer con ella? Baja la Hades por 3. Baja la Hades por 3 cartas. Quiere decir que ya puede rescatar a 3 cartas del pozo del olvido, como en la mitología cuando bajaban al Hades. Entonces, ¿quieres Pero es sacrificarlo? el turno de ella, ¿no? ¿Es tu turno? Sí, pero igual tú tienes que hacer la jugada. Ah, ok. Entonces puedes elegir. Entre las cartas personales puedes rescatar a Zeus, puedes rescatar a Rea, puedes rescatar a Hades o puedes rescatar a Urano. 3. 3. Hades, Urano Y Zeus. Zeus. Entonces Rea regresa y es tu turno. Todavía tienes 2 cartas, no puedes usar a... Sí, no lo puedo usar. Pues usas a Ares. El ataque. Ares por ataque. Y Urano. Urano viene siendo de Ares, viene siendo como el abuelo, viene siendo el bisabuelo por ataque. Entonces Ares, que es el dios de la guerra, tiene naturalmente 100. 100. Y Urano, pues, 90. que era bastante pendenciero, debe tener también un buen valor, pero no sabemos si tiene 100. Tiene 98. Este Urano es tuyo, ¿cierto? Sí. Ya no.
Perdiste. Era. Entonces regresas con Ares. ¿Y es tu turno? Listo, entonces. Astucia. Astucia, Zeus. 6. Y tú tienes que jugar con el hermanito, con Poseidón. Poseidón. Tan astuto Zeus que lo mandó al mar. Y él se quedó con... Bueno, entonces Zeus tiene astucia 99. Y Poseidón tiene 70. Saque. Adiós, Poseidón. Y tú recuperas. Y es el turno tuyo. ¿Tuyo? ¿O Sofía? Sofía. Popularidad. Popularidad. No puedes jugar con Zeus. Tienes que jugar. Con la ¿Qué sucede allí? ¿Hay un empate de popularidad? popularidad. Vamos a ver. No, tiene 98. No es tan popular como Y Hades. Hades tiene 100. Y Hades tiene 100. Entonces, ¿este Hades de quién es? Es tuyo. Entonces tú ganas, Sofía. Sofía, si hubiera habido un empate, de todas maneras hubieras perdido. Porque no tenías cómo desempatar. Vale, entonces es el turno de Doña Amparo y de la señorita Teresa. Muchas gracias. Bueno, voy cuadrando esto Por la acá. carta que tenía del comodín. Muy bien. No, ella. Ella Listo. ganó por el comodín. Entonces, Doña Claro. Amparo tiene Ir a un la vez y comodín, volver. que es Medusa, tiene una carta de ayuda que es Paris y sus dos personajes son Hera, que era la esposa de Zeus, y Hécate. Y Teresa tiene la diosa Nike, que dice Nike, donde vienen los zapatos. No, es en serio, acá vienen los zapatos. La sirena como Hera, carta de ayuda, comodín, carta de ayuda. Y tiene, de personajes tiene Olímpico Ares, Titán, Tea. ¿Desea empezar quién? No, pero esto es que apostemos plata porque esto hace muy duro. Entonces, Doña Amparo, entonces empiezas con una de estas dos cartas y eliges uno de los atributos. Por veneración. Veneración. Sí, era la más venerada. Era más venerada. Debimos de haber pensado, no tenemos ese atributo, Ay, bendito. pero entonces, tenemos ron de Medellín. No es- Misteriosa. Entonces, experiencia, astucia, popularidad, ataque, defensa. Ah, es Pero que yo esa es una excelente idea. Recuerden que estas cartas son para intervenirlas. Llegado el caso, ustedes cuando creen estas cartas dentro de su proyecto, ustedes pueden intervenirlas y decir, no me gusta el atributo de astucia, lo voy a volver atributo de veneración. El problema de meter el atributo de veneración, Doña Amparo, es que implica no ser aleatorio a la hora de dar los rasgos, sino toca investigar. Toca investigar cuál de estos dioses en orden de veneración era más importante para los antiguos griegos, y ese sería un trabajo muy tremendo, muy bacano, pero muy tremendo. Entonces, Bueno, por experiencia. por experiencia, esa es una muy buena lección. Ay, que yo leí ahí, pero yo creía que era exposición. Experiencia, listo. Tea, Hécate contra Tea, ambas son titanes. Volvemos al tema con Hécate. Hécate, como encontrar los rasgos genealógicos de ella son muy difíciles porque dentro de las tradiciones mistéricas de los griegos era una diosa muy misteriosa. Ve, rima, misteriosa, diosa misteriosa. Voy a hacer un vallenato con eso. Vale, entonces Hécate experiencia tiene 97 y Tea tiene 97. Hay un empate. Tienen que empatar, desempatar. Entonces les toca sacar. A no ser que lo saquen con cartas ayuda comodines, deben de sacar a Ares y a Hera para desempatar por experiencia. Y una vez le anticipo a Teresa, él es el hijo de ella, entonces no le puede enseñar nada a su mamá. ¿Cómo así? O sea que ya perdí. O sea que usted no va a tener más experiencia que su Por mamá. eso ya perdí por experiencia. Pues mire a ver cómo cambian los acontecimientos con esas cartas. Mira, No se puede. no se puede. ¿Cuál es su carta? Ah, bueno, ya dijo que no se puede, entonces si no se Porque puede. es que este no me Pero ayudaría. O Ese no le ayuda. Le da los otros poderes que más dice. ¿Y ¿Y ese este es para qué? qué dice? Cógelo un turno. Victoria. Victoria, Se lo puede ¿sabe usar qué? ahorita. ¿Qué ¿Y ganaría este qué uno? dice? Yo no sé. Ay, papi, pues. Se le ya me ayuda está cuando es por enseñando a jugar. popularidad, por acá no nos sirve porque estamos por experiencia. ¿Y si la tiro qué? Pues, la pierdo. ¿de quién es el Si la turno? uso mal, la ¿Quién tiene el pierdo. turno? Yo. El turno era mío, pero ¿Sí? pues yo tiré por primero. Ah, entonces no puedes usar el comodín, porque el turno es de ella. Dice comodín no se puede. A no ser que cambiáramos las reglas ya para yo beneficiarla a usted, pero eso No. sería una estafa. O yo no. Entonces, Lo bueno, mando Entonces, ¿qué hay que antes hacer?
Pues yo quiero es que juguemos. Sacrifiquen Entonces, la no, vida. entonces saquen las cartas para el desempate, las cartas personales. A las personas. Yo tengo esto en un club de lectura con los chicos y lo que hacemos es que damos- Pero tenemos que decir la cualidad, ¿no? No, porque están en Ay, experiencia. Y pues evidentemente, Era tiene más experiencia, tiene 96, Ares debe tener 95. Y tiene 89. 89 de experiencia que era. Bueno, ahí hay como un problemilla, pero en todo caso no gana. Entonces recupera a doña Amparo su carta y recupera a Hécate y tú pierdes estas dos. A ti solamente te quedan 2 cartas. Nacimos para perder. Bueno, entonces debes, como es tu turno, debes sacrificar una de esas cartas. La que tú creas que es la más, el peor mal, sacrifícala para que puedas obtener un olímpico o un titán. Ah, esta. Sacrifica la sirena. Bueno, la sirena. Bueno, ¿qué quieres? ¿Un olímpico o un titán? Un olímpico. Un olímpico. ¿Qué estás haciendo? Ríanse. Bueno, Es entonces, que no había entendido el chiste. dime dónde paro. Ah, no me has preguntado ahí. Apolo. Ok. Apolo, que según la tradición griega, incluso después de Zeus, era el dios más querido por todos. Tiene Apolo, entonces es tu turno. Ok. Por ataque. Apolo por ataque. Y tú no puedes volver a jugar con Hera. Tienes que jugar con Hécate porque fue la última que pusiste. Pero tiene que ser no puedo poner Así puedes usar, por ejemplo, esta para acompañar al ataque de Hécate. Puedes mirar para qué funciona esta. Mira, la convirtió en piedra. Será estas dos. Bueno, entonces Apolo por ataque con Hécate y Paris. Paris no ayuda en ataque, ayuda en popularidad. Entonces pierdes Perdí a Paris, pero todavía sigue la cuestión en ataque. Entonces revisamos, Hécate, bueno, como es tu turno, entonces Apolo tiene 98 y Hécate tiene 80. ¿Por qué Apolo tiene 98? Porque a lo largo de toda la tradición mitológica de Apolo nos vamos a encontrar que se enfrentó a diversos monstruos y de hecho era por decirlo así el dios rebelde del Olimpo y todos lo amaban incluso siendo tan rebelde. Pues, yo creo que dice mucho de los adolescentes de hoy en día. Entonces pierdes a Hécate y tú regresas con Apolo y es tu turno. Te quedan todavía estas 2 cartas, 2 contra 2. Solamente puedes usarla a ella, pero puedes mirar para qué te sirve este comodín. De hecho, no te funcionaría, porque pues igual, esto congela un turno, entonces ¿cómo se va a congelar usted misma? No? Es muy berraco, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Lanzarla por la habilidad que tú quieras. ¿Qué habilidad? Saber. Astucia. Astucia. Ahora sí entendí, era Sí, que se yo no puede había usar entendido esta los otra vez. numeritos. Sí, de- porque es el último que te queda. Entonces, Apolo contra Hera por astucia. Bueno, resulta que de todas las divinidades griegas, Hera era la más astuta. Era realmente astuta y porque La carita dicen lo que dice todo. dicen que la necesidad es la partera de las técnicas y la necesidad de Hera era mantener a Zeus en su casa quietico sin estar enamorando chicas. Entonces se inventó un montón de planes, pero todas las cantidades de planes que ustedes se puedan imaginar para dañar el caminado a Apolo, para dañar el caminado a Artemisa, para dañar el caminado a Hércules, y entonces era muy muy astuta. Por lo tanto, aunque Apolo también era considerado el dios de la sabiduría. ¿Qué problema? Veamos. 93, no, lo siento. 100. No. Entonces tú pierdes esta y doña Amparo recupera. A ver, solo te queda una carta, que es un comodín, que debes de sacrificar, porque no te va a servir para nada más. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un olímpico o quieres un titán? Un titán. Un titán, vale. Entonces me dices dónde me detengo. Ahí. ¿De quién es el turno? ¿Acá? Doña Amparo. Ah, no. Bueno, dime De otra ella, vez de ella. dónde me detengo. De ella. Es de. El diablo, el caos. Caos. ¿Y es su turno? Sí. Por experiencia. Caos por experiencia, pues es Ahí. el primer ser que habitó el imaginario de los griegos
Por lo tanto, Era no tiene nada que hacer, ni siquiera tenemos que voltear. Caos indiscutiblemente va a tener 100. No, no estoy haciendo trampa, de verdad, no voy a voltear. ¿Ya? Regresa a Caos. Doña Amparo necesita sacrificar a Medusa. Yo digo, Doña Amparo, ir a coger a Medusa ahora, yo le congelo el turno. Entonces al congelar el turno es para usted, eso es como un 1. Entonces, listo. Entonces voy por Era, astucia, chao, Caos, ya. Pero sí, no, tú no sabías, estoy acá haciéndome como un ejercicio de anticipación. Entonces sacrifica y me dices qué quieres, ¿olímpico o titán? Olímpico. Olímpico, dime dónde me detengo. Ahí. Poseidón. O una del centro o una de abajo. No, dame a Poseidón, que a mí me gusta Poseidón. Poseidón, vale, y es tu turno. Estás contra Caos. Entonces, le voy a soplar a Doña Amparo, nuevos experiencia. Tan malo que eres. No, como... Esa es una buena lección. Ya, ¿me toca a mí? Sí, Por popularidad. popularidad. Caos es muy popular, porque no solamente es un dios, es un concepto. Entonces esa popularidad también se tiene que medir en eso. Entonces Poseidón tiene 100 y Caos tiene 40. Bueno, ahí hay un problema de diseño. No debería de tener 40, debería de tener más. Pero igual. Pero si es más conocido Poseidón, no. Pero sí, pero igual entonces gana Poseidón, entonces le gana Doña Amparo, para que lo sepan. ¿Listo? No, Bueno, entonces ahora. pues todo para mí. ¿Y quién se ganó el niño? A mí que me den a Monkey, Ya que no de juegos de mesa. Resulta que a través de los juegos de mesa, y puede parecer un poco curioso, se pueden ejercitar procesos de escritura creativa. Porque en la medida que yo estoy resignificando la mitología griega con un juego, una competencia donde los dioses se están enfrentando, yo estoy haciendo un proceso de reescritura. Recuerden que la escritura no es solamente sentarnos frente a una hoja en blanco. Cuando yo le estoy contando una película que me vi muy sabrosa a un amigo o una amiga, estoy haciendo un proceso de reescritura. Y uno puede, los caminos, como lo he mencionado anteriormente, para llegar a la escritura pueden ser muy variados. No se queden siempre en el aspecto clásico de tomar un estilógrafo o de tomar un computador y sentarse a escribir. Hay muchas formas de escribir y realizar procesos de escritura creativa. Este es uno de tantos. Generalmente cuando nosotros en nuestras clases nos encontramos con un libro con los que los pelados están muy enganchados e incluso están teniendo problemas con ese libro, generamos este juego. Y este juego lo que hace es satisfacer no solamente el interés cognitivo y académico por el texto literario, sino que está abordando otras dimensiones lúdicas y emocionales que son muy importantes, tanto a la hora de aprender como a la hora de crear. Creo yo que si en vez de, como había mencionado anteriormente, si en vez de estar acá jugando todos y de competir, yo me hubiera puesto a ustedes a escribirles la teogonía de Hesíodo, lo que él cuenta, hubiera sido remamón y reaburrido, ¿cierto que sí? Entonces, es un poco más lúdico, es más significativo cuando lo abordamos desde el diseño e implementación de un juego de mesa. Y sobre todo en la edad, por lo menos, de la adolescencia. O sea, que uno le pone los grandes clásicos de la literatura cuando está en el colegio. Es cuando uno menos quiere leerse eso. Cuando Sí. quisiera leerse todo menos eso. Y justo le ponen eso. Entonces, por eso es que uno le coge pereza, o luego uno le pregunta a los pelados si no se lo leyeron, le piden el resumen a un compañero, o hicieron algo para no leérselo. Y se lo viene a leer uno ya cuando es adulto. Y debería ser una lectura chévere, algo rico, pero se da más fácil así que sentarse a leer un libro así de gordo. Claro, incluso pues como amplificando lo que está diciendo Ada, los pelados tienen un contacto mayor con la mitología griega a través de los videojuegos. Y ellos creen que el documento que hay en el videojuego es el documento real. Entonces, por ahí hay un videojuego muy popular que es Kratos. No, es Dios de la Guerra. El Dios de la Sí, Guerra. Kratos. Kratos es el personaje y se supone que Kratos es el Dios de la Guerra y él acaba con el Dios de la Guerra. Y es un ejercicio de resignificación muy poderoso, muy interesante. Pero lo que a mí me genera mucha curiosidad es que los pelados se creen el cuento que así era la mitología griega, que así es como es y que había un tal Kratos y que acabó con todo el mundo. Y cuando uno va y les cuenta a ellos que Kratos no era un dios, pero que sí era un personaje importante dentro de la mitología y que él no mató a ningún Poseidón y que él no estuvo pues acabando que no armó un zaperoco allá en el Olimpo por unas cuestiones muy personales, ellos como que no, pero eso no pasó en Dios de la Guerra 2. Entonces es interesante cómo esos otros objetos transmedia como los videojuegos y las películas son más poderosos que los documentos literarios por la sencilla razón del lenguaje y la mecánica. Nosotros acá estamos utilizando un lenguaje y una mecánica diferente para intervenir plan lector, pero también para generar procesos de escritura. Les voy a contar rápidamente cómo hacemos esto.
lo que yo les voy a contar es, ustedes, o sea, diseñar este juego, ustedes pueden ver lo complicado, es lo más sencillo del mundo. Es un juego de mesa como cualquier otro, bebe de las mismas mecánicas, y los elementos para la creación, pues es que es cartón paja. Necesitas cartón paja, necesitas un poco de colores y quizás un poquito de habilidad dibujando. Lo primero es que discriminamos dos tipos de cartas y vamos a manejar los colores. Los colores son muy importantes porque los colores, aparte de categorizar, nos están brindando información del personaje que tengo enfrente por si yo estoy olvidando de quién se trata. Entonces, en nuestro juego de dioses, si ustedes se dieron cuenta, tenemos que los titanes son azules, parecen pitufos, incluso los pintamos de azules. Esto para establecer coordenadas, no solo para el estudiante, sino para nosotros mismos. Y los olímpicos son más humanos, pero miren que tienen un ribete rojo. Por lo tanto, dentro del juego de creación de los dioses griegos, titanes van en azul, olímpicos van en rojo. Cuando ustedes vean esto es que son personajes. Las cartas ayuda tienen unas esquinas verdes. Las cartas ayuda, nosotros entonces pensamos, bueno, las cartas ayudas no van a ser dioses, pero pueden ser situaciones, pueden ser objetos, pueden ser circunstancias que pasan a lo largo de la obra. Y en esa medida entonces creo cartas ayuda. Y las más importantes son estas cartas que van a tener este recuadro negro, que son los comodines. Ahora que estábamos jugando, como ustedes no sabían cómo se usaban los comodines, son los que menos usaron. Pero créanme que en la medida que ustedes consideran el uso de los comodines, entonces pues simplemente ya no los van a sacrificar. Los comodines es lo último que ustedes se van a pensar. Eso es como cuando ustedes están en la casa y no les alcanza la plata para pagar los servicios. Bueno, ¿pago el agua o pago el internet? Pues es obvio, pago el agua. Pero cuando uno está muy joven, no, el internet, el agua, no, pues me baño en el vecino. Con el comodín pasa lo mismo, empiezan a tomar conciencia de que estas son más importantes. Por ejemplo, esta de Hércules domina a todas las bestias durante 2 turnos. Quiere decir que, como este juego no es diseñado solamente para jugar 1 contra 1, sino hasta con 4 personas, cuando hay 4 personas en el juego, el juego se vuelve más complejo y hay que meterle más seso frío. Y esta carta, por ejemplo, el que la tenga, va a permitir que los que tengan cartas ayuda con los monstruos mitológicos, pues no los van a poder usar durante 2 turnos. Entonces le va a otorgar un beneficio bastante grande. Cuando vamos a hablar cómo lo hacemos en clase, rápidamente, cómo se hace en clase la creación de estas cartas, para que Sofía vaya y amplifique la información a su profesor de español y diga, vea, ¿usted por qué no me enseña así? Y vamos a enseñar cómo se hace desde el proceso de escritura y los beneficios de escritura, rápidamente. En clase es muy sencillo, se establece primero una sesión diagnóstica donde se le solicita al chico realizar un dibujo, perdón, lo de siempre, un dibujo. Entonces allí tú empiezas a vincular las habilidades que tiene. Entonces ese dibujo está coloreado, ese dibujo, aparte de dar una descripción, qué es lo que hay allí, y en ese orden de ideas entonces tú vas a lograr establecer competencias gramaticales, competencias sintácticas, competencias de caligrafía, competencias estéticas con el color y el trazo, y es donde tú puedes trabajar algo que llaman las TFC, que son trabajos focales colaborativos. Se crean unas mesas de trabajo donde todos los chicos puedan participar. Entonces, en la medida que tú haces una diagnosis de lo que tienes en el aula, tú vas a saber, por ejemplo, cosas tan sencillas como quién me va a hacer las márgenes. Créanme que en mi experiencia hemos puesto a unos chicos a hacer las márgenes y salen unas márgenes realmente desmerecidas. Sí, pero ese mismo chico que no le va bien con la margen tiene una gran capacidad de abstracción y de poder poner en la hoja la descripción del personaje. Quizás ustedes no lo notaron porque en las afugias del momento o en el aburrimiento ustedes van a ver que hay un montón de letras, de tipografías. Esa letra no es mía, eso lo hacían los chicos. Esta por ejemplo es una caligrafía muy bonita porque dentro del TFC pusimos a un chico que tenía la caligrafía muy bonita a que escribiera lo que se llama la leyenda o la descripción del personaje. Pero él no era muy bueno desde las competencias gramaticales. Entonces los que eran buenos con las competencias gramaticales luego hacían la corrección. Entonces todos siempre van a estar trabajando y haciendo algo. Lo importante es que este trabajo tiene que empezar con la lectura del texto y tiene que ser escalable, lentamente. Es un trabajo que es un proyecto de aula que puede tomar entre 1 mes o 2 meses. Necesita paciencia, necesita orden, sistematización, necesita que todos estén comprometidos. Pero cuando tú tienes un aula con 30 chicos
y 5 pintan, 5 hacen márgenes, 5 colocan la descripción. Estas cartas, que son casi 100 para el juego completo, incluso el juego es actualizable, porque aquí no están todos los personajes de la mitología griega. Entonces, conforme ellos van avanzando de ciclo, las cartas permanecen dentro del aula y ellos van adicionando nuevos personajes. Dentro de mi experiencia les debo contar que es muy interesante ver cómo los chicos en descansos, ellos llegaban con estas carticas, ya llegaban con ellas recortadas y listas. Me decían, profe, te traje un nuevo personaje, te traje a Atalanta. Yo soy profesor de literatura, yo, Atalanta, ese no es donde juega Duván Zapata. Pero sí, Atalanta es un personaje de la mitología griega, porque los mismos chicos, dentro de esa motivación que tienen por el juego, ellos van y buscan y crean nuevos personajes. Lo más interesante de esto es que, como ustedes pudieron ver, la mecánica del juego no se reclina hacia el azar. El juego no es de azar. Es que me salieron unas cartas malas. No, todas las cartas están balanceadas. Por lo tanto, en la medida en que el chico tenga un conocimiento del documento literario, que realmente se lo lea, le va a ir mejor. Y nosotros encontramos que había pelados que son muy competitivos y muy perezositos para leer, la verdad sea dicha, y se veían en la necesidad, profe, ayer estoy en Wikipedia, estoy estudiando quién era ese tal Tifón, y entonces ellos empiezan a mirar quién era Tifón. Aquí no está, ¿por qué aparece Tifón? Porque este man me ganó con Tifón la otra vez. Claro, porque Tifón metió en graves problemas a los olímpicos en la mitología griega, entonces es una carta muy importante. Bueno, ahí rápidamente, después de que ustedes establecen las mesas de trabajo, entonces esto se termina en un santiamén y ya se establecen competencias. Lo más difícil de esto, las competencias son necesarias. En una aula de clase, no vayan a crear esto para dejarlo de bonito en el armario del salón. Pongan a los pelados a competir fuera del aula de clase, en los descansos. Dejen que los pelados de vez en cuando se los lleven para la casa para que los socialicen con los padres, porque lo hicimos y es muy efectivo, muy exitoso. E incluso, si dentro de ese proyecto y dentro de la escala de valoración institucional ustedes quieren realizar una nota con eso, entonces pues ahí pueden establecer también los valores que van a ir generando los chicos como notas, como si fuera una evaluación, pero una evaluación lúdica. ¿Qué otra cosilla me quedó por allí? Bueno, creo que se me fue la paloma, estaba por contarles algo. Para los procesos de escritura, yo siempre que empiezo con una de mis novelas, inéditas por cierto, soy el escritor, entonces yo diseño mis personajes, siempre los diseño, y cuando yo estoy como muy aburrido, entonces yo hago mis cartas, y diseño mis personajes y hago mis cartas, y empiezo a establecer discusiones entre ellos a partir del juego, y conforme van jugando, entonces empiezan a suceder cosas que son inmanentes al juego, están dentro de la estructura interna del juego, y yo me doy cuenta, desde lo narrativo, yo no había pensado en esto, y el juego me está dando, oye, ¿y qué tal? Es como una hipótesis predictiva como las que ya habíamos visto de Gianni Rodari. ¿Y qué tal si este personaje se enfrenta a este? ¿Cómo así? Porque Hera se enfrentó a Zeus. No, de hecho sí se enfrentaron, ¿no? Entonces esto no me sirve. Era porque se enfrentó a la mamá. Y empiezo a establecer como hipótesis a través de la confrontación y a través de los comodines y a través de las cartas ayuda. Yo empiezo a trabajar con las estructuras arcanciales de Vladimir Prop que vimos en uno de los pasados videos, donde está el donante, está el ayudante. Entonces miren que aquí inmerso en el juego no se pierde de vista todo eso que tiene que ver con la narración que ya habían estudiado, que ya estudió Roland Barthes, que ya estudió Vladimir Prop, que ya estudió Joseph Campbell. Aquí todavía está, o sea, en el juego se subsumen todos esos elementos. Y eso es muy interesante a la hora de crear las posibilidades. Ustedes no han visto que muchas veces sale un juego y a partir del juego empiezan a generarse en historias. Por ejemplo, por ahí salió ese videojuego que es muy popular, que es Call of Duty Modern Warfare. No sé si lo conocen, es un videojuego bélico en 3D, un shooter en primera persona. Y el videojuego, en esencia es un videojuego, pero ya tiene cómic, ya tiene novela gráfica, van a hacer películas y siguen saliendo juegos, porque el mismo juego amplifica las posibilidades narrativas. Bueno, para terminar y no cansarlos más, vamos a hacer un ejercicio. No sé qué hora es a propósito. 5 y algo. 5 cerrados. 5 en punto. Estamos re bien de tiempo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a crear rápidamente este mismo juego. Y digo que vamos a crear rápidamente. Sí, vamos a crear rápidamente este mismo juego, pero vamos a crearlo con las aventuras de Tom Sawyer. Lo que yo quiero aquí demostrar es que nosotros con esto hemos hecho juegos de Harry Potter, hemos hecho juegos de cómic, hemos hecho juegos incluso de animales.
Y las cartas ayudas son los ecosistemas, el conservacionismo, y hay comodines como el calentamiento global y todas esas cosas. O sea, es un modelo de creación que sirve para realizar sesiones pedagógicas de cualquier índole y para crear. Entonces, pero lo vamos a hacer con Tom Sawyer. Lo vamos a hacer con los mismos insumos, o sea, tenemos cartón paja. Pero antes, yo creo que todos ustedes saben quién es Tom Sawyer. ¿Cierto que sí? Menos Sofía. Sofía se sabe. No, porque Sofía es más joven. Pero todos nosotros crecimos con el imaginario y las travesuras de Tom Sawyer, porque es una obra capital de la literatura infantil, pero que además también acusó ese proceso de resemantización a través de videojuegos, películas y lo más importante, el anime por allá del 86, si no estoy mal, 88. Luego los rectores de la civilización me escriben en el YouTube, eso no es en ese año. Bueno, y esos dibujos animados que utilizaron el documento literario de Mark Twain son unos 50 capítulos, ¿cierto, Tere? Son 50. Tenía un pez que lo había visto. Bueno, entonces no, me mintió. ¿Son 100? Ah, bueno, entonces 100 capítulos en un libro de poco más de 250 páginas, ¿cómo es posible? Porque allá hay un proceso de reescritura, hay un proceso de creación. Y nosotros lo vamos a hacer con las cartas, pero primero vamos nuevamente a identificar a los personajes. Yo les voy pasando a cada uno de ustedes. Yo no creo que alcancemos a trabajarlos todos, porque somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cristian nos va a ayudar, 7, 8. Somos 8 personas y son más o menos 50 cartas. Quiere decir que cada uno de ustedes va a trabajar, ¿cuánto? Como unas 6 cartas. Y el proceso va a ser muy sencillo. Yo les voy a pasar a ustedes los personajes. Y en acuerdo con lo que yo les voy a ir contando, los personajes refrescando la memoria de la función de ese personaje, entonces ustedes van a establecer los valores. Por ejemplo, aquí está el papá de B. Vean, el chico gordito que más se la montaban y que el papá tenía la tienda en San Petersburgo. Entonces, los valores en este caso no es el ataque y defensa. O, porque pues, ¿a quién va a atacar Tom Sawyer? Bueno, sí, le pegaba al amiguito de Becky. Pero no, ya nos toca, cuando se crean estas cartas, entonces toca que vincular los valores Aventura, astucia. Exacto, muy bien. Toca que vincular esos valores con el valor que es inherente a la obra. Por ejemplo, si yo voy a hacer cartas de 100 años de soledad, entonces yo no voy a ataque, entonces a José Arcadio ¿quién le pegó? O Úrsula, no, ataque no. Entonces más bien como valor mágico y valor racional. ¿Por qué? Porque si uno revisa los 100 años de soledad, hay unas fuerzas en tensión que son muy interesantes, que es la magia y la razón. Úrsula Iguarán representa ese eje donde se sostiene todo el mundo en Macondo. Ella es la que sostiene esa casa. Y es curioso porque hay una reconversión de los valores de Gabo, porque la mujer generalmente dentro de todas las tradiciones representa lo mágico y el hombre representa la razón. Entonces el hombre es el logos, la mujer es el mitos, pero en 100 años de soledad no. En 100 años de soledad el hombre es el mitos y la mujer es el logos. Entonces usted va a ver a Amaranta, usted va a ver a Fernanda del Carpio, uno va a ver a Úrsula Iguarán, y todas son mujeres muy bien centradas, con los pies sobre la tierra. Pero usted ve a Aureliano Buendía, usted ve a José Arcadio II, a Melquíades, todos están locos. Los únicos, las únicas que como que fungen ahí como dentro de ese activo de no, oiga, cójala suave, son las mujeres. Entonces, si hiciéramos un juego de cartas de 100 años de soledad, estableceríamos dentro de los valores seguramente nivel de locura, nivel de racionalismo, nivel de magia, algo bien curioso, y ya entraríamos a revisar si es cierto o no es cierto. Y luego incluso con los colores, como son 4 generaciones de Buendía, entonces para identificar y para mayor memoria, entonces empezaríamos con los colores, primera generación de los Buendía, segunda generación, tercera y cuarta, cartas de diferentes colores. Los comodines serían situaciones extrañas, cuando Remedios la Bella ascendió, eso sería un comodín. ¿Cómo perjudica el juego? Al principio, cuando uno crea estos juegos, créanme que al principio lo que más da tarea es el comodín. La carta ayuda, ¿no? Es el comodín. El comodín cambia el cariz de los acontecimientos. ¿Cómo hago para que el comodín, que es la carta mágica más importante, cambie los acontecimientos y cambie el juego? Pero uno lo va pensando, lo va paladeando y uno va encontrando las respuestas. No es una cosa que surja así, pero sí se van encontrando las respuestas, porque si no, no existiría eso. O si no, no estarían los otros juegos que yo he desarrollado de Harry Potter y todo eso. Me van a dar derechos de autor, no, esto es pedagógico. Bueno, en fin, vamos a hacer lo mismo con esto. Entonces empezamos. ¿Cuáles son los valores que yo encontré en Tom Sawyer?
que son los valores sobre los que gira la historia. Ustedes pueden encontrar otros, claro, pero hoy vamos a trabajar con estos para no enredarnos. Primero, pues travesura. Travesura. Segundo, experiencia. Sigue siendo importante la experiencia. ¿Qué personaje tiene más experiencia que otro? Aquí la experiencia se entiende con el nivel de formación educativa y el nivel de la trayectoria vital. Entonces, por lo tanto, personajes como el Dr. Robbins, que lo asesinan en la obra, él puede tener un buen número de experiencia. La tía Polly sería uno de los personajes con la experiencia más alta. Tom Sawyer no. Tom Sawyer no va a tener experiencia. Pero claro que ahí entra en discusión algo. No, pero Tom Sawyer es un niño aventajado. Claro. Como Tom Sawyer es un niño aventajado de su época, entonces sí podría tener buena experiencia. No va a tener la experiencia de la Pues tía no Polly, mucha, pero un poquito. pero dentro de los niños sí. Entonces, Lo que pasa es que es un niño muy inquieto. Para mí es un niño vivaz, inquieto y fregón. claro, y esa inquietud y el hecho de que uno se haya reventado la crisma y se haya dado las niatas de niño, pues lo experimenta uno y lo certifica uno como un adulto diferente a otro niño que estuvo encerrado en una burbujita de cristal. Esas cosas no tienen contestación alguna en ningún rincón del mundo. Es un niño más libre. Yo creo que Tom Sawyer para mí siempre fue como la libertad bien entendida. Exacto. Entonces, vamos a ver que hay dos personajes, hay dos cartas personales, los adultos y los niños. Ahí en Tom Sawyer hay dos fuerzas en tensión. Los adultos que se la saben todas y los niños que viven en su mundo y reinventan su mundo constantemente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, vuelvo y le repito, el papá de Ben. Entonces está travesura, experiencia, popularidad, la popularidad que tiene para nosotros los personajes, pero también la popularidad entendida en ese chico que tan popular o ese personaje es tan popular en el mundo de San Petersburgo, que es el pequeño mundo imaginario que inventó Mark Twain para diseñar su obra. Por ejemplo, popularidad, Tom Sawyer, necesitaríamos dos cartas de Tom Sawyer. Hay un momento donde Tom Sawyer es popular y todo el cuento, pero se vuelve extremadamente popular cuando empieza a vivir las aventuras en la cueva, cuando se desata pues esa vaina del crimen del indio Joe, y lo último, eso es un spoiler, encuentra un tesoro, se vuelve millonario. Entonces, y tenemos astucia. No es lo mismo travesura, experiencia, popularidad y astucia. Porque entonces ustedes van a encontrar unos personajes muy traviesos, pero no son tan astutos y los están pillando constantemente. Y esa astucia también la vamos a entender como la astucia que tienen los adultos para también reencauzar los procesos pedagógicos del niño Tom Sawyer y de sus amigos. Y una muy importante, autoridad. ¿Qué personaje tiene más autoridad que otro? Tom Sawyer no va a tener ninguna autoridad sobre nada, la tienen sobre él. Vale, entonces les voy a empezar a pasar las cartas. Pero yo no me acuerdo de toda la obra. Y cuando empecemos a crear, ustedes me preguntan quién es este personaje. Yo hago rápidamente un breve resumen de quién es ese personaje y a partir de eso, entonces ustedes van a colocar los valores. Eso va a ser un poquito más aleatorio. Entonces, a su vez se le va a tocar B. A ver, este es un comodín, este es Mark Twain. Entonces, este no, los comodines van a ser los últimos. Le tocó Tom Sawyer. El indio Joe, sí, el tocó B, el Dr. Robbins, el juez Thatcher. Este niño no me es el nombre, el que se da golpes al principio con él, que se lo encuentra y dice, ¿qué miras? ¿Qué miras tú? ¿Qué? Un niño que era muy bien presentado. Era riquito. Eso, el riquillo, entonces se la van a llamar el riquillo. Amy, le tocó a Huckleberry Finn. Ese. Y este es un muy buen amigo de Tom, ¿cómo se llama? Joe Harper. Pero ¿qué hacía? Yo no me acuerdo de eso. El afroamericano Jim, en calidad de esclavo, en la obra. Pues recuerden que la obra es previa a la guerra de secesión, la escribieron para el 1800, bueno, eso es finalizando el siglo XIX, para ser más precisos, y en ese momento, ese estado donde se desarrolla la obra, que es Missouri, era un estado esclavista. Porque muchos chicos me dicen a mí, entonces Mark Twain era malo porque ahí había un esclavo. No, lo que pasa es que es un momento histórico y hay que entenderlo como tal. Y seguimos. El profesor Muff Potter el borracho. No es Jack Sparrow, pero se parece. La hermana de Tom, Mary. La tía Polly. Y este se llama Jim.
Y ahora les voy a pasar, Viene el gordito. comodines. Comodines. Me faltó una. Ya vamos. Aquí, todas, vamos a llegar a todas. Comodines, el gato, que es el que se toma las medicinas de todo. La escuela. ¿Qué comodín? ¿Cómo hago para que la escuela sea un comodín? ¿Qué significa la escuela? Sabiduría. Autoridad. Dentro del mundo de Tom Sawyer. A Tom Sawyer no le importa la sabiduría de la escuela. Para él es el peor lugar, la escuela. Este será Willy. ¿Quién? Willy Mopperson, el niño modelo del pueblo. Sí, ese debe ser. Y este es Descansa en paz. Cuando Tom Sawyer se hace el muerto. ¿En qué me puede ayudar esto? Esta es muy buena. Ay, ay. Mark Twain. Día lunes. El mejor día para Tom. El tesoro. Y otro tesoro. Una rata muerta, una botella rota y una cauchera. Tesoros para Tom. El cerdo. Cazaron un cerdo y se metieron en un problema grandísimo. Sofía, no te preocupes. Los terrones de azúcar que le robaba Tom a la abuela, a la tía Polly. La pelota de tenis de Ben, porque en el tiempo los juguetes de ellos eran trapos. El barco de vapor. Ah, cuando llegó ese barco de vapor. Yo no sé por qué le tocó a usted esto. La tía Polly haciéndose la enferma, no sé. Seguramente porque yo soy viejita también. No sé. La tía Polly haciéndose la enferma para que Tom se porte bien. Ay, La cueva donde encontraron el tesoro. Gracias. El libro que arruinó Tom. No, que lo arruinó Becky. Y Tom le salvó el pellejo y se dejó dar con el látigo del profesor. Un Jolly Rogers, pirata. Porque ellos en la historia recuerden que se vuelven piratas. La isla. Y esta me encanta. ¿Se acuerdan de esta? Tom se gana las boletas dominicales por aprenderse los 2000 versículos y le dan una Biblia. Pero él lo que hace es que empieza a todos los niños a cambiar de tonterías por esas boletas. Y cuando llegan y le preguntan que quién fue el que tocó las llagas de Cristo, él dice, Goliat. Bueno, algo así. Vale, entonces este último para... Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tienen dudas, me preguntan quién es el personaje, yo les cuento qué hacía el personaje. Si tienen dudas, me preguntan, pero este comodín por qué, y hablamos sobre esa situación en específico que ocurría en la historia, y a partir de allí, con los personajes ustedes van a empezar a llenar valores, de 1 a 100. Obviamente, quien tenga Tom Sawyer la tiene fácil, pues astucia, 90 o 95. 100. Travesura, 100. Autoridad, 0. No tiene autoridad sobre... No, pero por lo menos unos 10 sí tiene autoridad sobre sus amigos. Hay que empezar a refinar eso. Y así. ¿Necesitan lapiceros? ¿Les paso lapiceros? Y si tenemos tiempo, me gustaría que pintáramos las cartas. ay. Pueden usar esta mesa. Allí. Pueden usar esta mesa de allí. Aquí hay otra mesa. Importante. De esas cartas que yo les pasé, que no son personajes, a discreción ustedes van a decir, yo quiero que esta carta sea un comodín. Y obviamente por detrás van a escribir qué hace ese comodín dentro de la historia, dentro del juego. O no, yo Él creo... sería igual que Travieso de Tomo, un poquito menos. Así que significa. Sí. Travesura, experiencia, Con esa cara popularidad, astucia, Pero es que él le seguía autoridad. las- Pero a veces Él es Jean, Las el maldades esclavo de la a familia de todos. Simpson. era lo que él hacía. No, él lo que hacía era trabajar. Entonces él como experiencia, ¿qué tipo de tendría? Pues es un hombre de mediana edad. Recuerden, la experiencia la vamos a entender como la edad, pero también como la formación. Y si llegamos y terminamos a tiempo, alcanzamos a jugar una partida a ver si ese juego es un desastre o si sí funciona. Bueno. Porque como lo estamos haciendo de manera muy aleatoria. Yo no recuerdo bien los personajes. Bien, pero la tía Polly, pues evidentemente no. Esta es la tía Poli. Sí, la tía Polly. Este es el chico que es el chico más atildado, que Tom le... Pues sí, que Tom no lo quiere. Y este es el juez, este es el papá de Becky.
Y él es el que Ese, enjuicia por ejemplo, el a un esclavo. pobre borracho y al indio Joe por el asesinato En de travesuras que él hacía de travesuras, fuera de alcahuetearle a Tom Sawyer. Me preguntamos papá de Ben, ¿Ah? que tiene una tienda. No tenía tiempo ni de Ese es el jugar. hermano. Ese es el hermanito de Tom Sawyer. No recuerdo. Es un angelito y siempre está saqueando a Tom. Por Cada ahí vez que Tom tiene 50, problemas, 60, ¿cierto? el borracho que se mete en problemas con ese, asesinan sin culpa a un bueno, lo asesinan de verdad a un doctor en el pueblo. El esclavo era popular, no. No. Recuerden, si no saben, pregúntenme. Bueno, díganme, hablemos. Hablemos. Bueno, Ben es un amigo de Tom Sawyer, él tiene, dentro de los amigos de Tom Sawyer, es el que más Un lleva el esclavo. juego. Un esclavo que No, autoridad él se llama tenía. Jim. No, cero. Vi, creo que se llama Vi. Entonces popularidad bajita porque no lo Pues compré. él, Pongámosle por ahí a 10 pesar de porque que no. siempre está en las aventuras con Porque Tom, sí. siempre llevaba el berraco. Ni siquiera era Él autoritario era el del él. bullying, él era la El víctima. que tenía autoridad del pobre esclavo. No, la nada, ni verdad, siquiera en la vida de él. La autoridad del esclavo. No, pero sí puede tener experiencia. O sea, el esclavo sí va a tener más experiencia Astucia. que los niños. Obvio. Pero la autoridad de nula, entonces que lo Puede calificamos. colocar, es de 1 a 100. No dejarlos tanto en 0, puedes dejarlo en 10 o 20. No, él es de la pandilla, pero no es así como un personaje muy destacado. ¿Aquí qué? Travesura. Travesura, pues, si era que fuera de bullying. No, pero él se metía en los planes de él. O sea que travesura Pintemos es un primero. nivel alto. Mira, Pero era travieso, pero no era así. este es este. ¿Cuál es? ¿Sí entiendes? O sea, listo, hágale. Pero negrito, me sale algo. Puede ser, sí. Mira, el tesoro. Un tesoro. Ese yo no me acuerdo. El tesoro es que al final ellos en la cueva de McDougal, ellos encuentran un tesoro pirata que el borracho Muff Potter se la pasó hablando del tesoro, y finalmente lo encuentra. Entonces piensa ese tesoro, ¿cómo puede intervenir en el juego? ¿Cómo puede cambiarlo? Dentro de la mecánica del juego que nosotros hicimos, ¿cómo puede afectar eso? O sea, que si es un comodín, va a ser una carta ayuda. Si es una carta ayuda, recuerden, las cartas ayuda solamente incrementan valores. Esta no me dio a mí para ponerle mucho. No hacen nada más. Las comodines sí hacen cambios drásticos en el juego. Yo creo que es como Si quieres, sí. Claro, porque es un hecho muy importante dentro de la historia. La isla también van puede a ser salir un de comodín. pobres. Puede ser un comodín en la isla, Porque claro. este sí es un tesoro de verdad. ¿No? Sí. No, sí, es un tesoro. Ellos encontraron un tesoro de verdad. Permíteme. Ah. Y bueno, y entonces aquí cómo ponemos. Tú haces la descripción. No, ahora sí alcanzamos. La idea es que cada uno de ustedes pueda tener por lo menos 2 cartas personajes, no sé si es posible. Una carta ayuda y un comodín. Es otra de color piel. No. Esta está bien, me gusta. No, esta está mejor, gracias. Esta está bien. Y esta está muy bien, claro. Lunes, decía Tom Sawyer que el peor día para él era el lunes. ¿Qué hace el lunes en los personajes o qué hace? ¿Ayuda? ¿Es un comodín? La carta mágica. ¿Qué tan popular es? Pero es que son dos, comodín y ayuda. No es popular. Comodín y ayuda, ¿sí? Sí. Bueno, y entonces aquí cómo. Podría ser más popular. No, tú describes lo que esa carta tú quieres que haga en el juego. No la quiero mala. ¿Cómo cambia el juego? ¿Cómo puede...? Cuéntame, Edwin. Pero cuando estábamos chicos. No tengo ni idea. Listo, bueno, vale. Entonces, Ven, este ayuda. cuchillo, como te digo, es el En pegado lugar de estar tú tomando fotos, yo digo esto es un comodín y es muy Es un niño en importante. cualquier caso. Pero, ¿qué escribo para decir Tiene la nariz contemporánea. Ese es que el tesoro. el tesoro? Popularidad, ¿sabe qué? Eso tú puedes volver un comodín, una carta de ayuda. Jolly Roger representa un momento en Tom Sawyer Como que se donde quede con la se vuelve riqueza de viral. los demás. Y efectivamente se Y que escapan se una robe vez una la carta. familia y allá se quedan ¿Puede como ser o 3 qué? días. Preguntémosle a Ellos la dan profesora una a ver si base. es viable. Y como no Yo tampoco regresan en 3 conozco días, bien la ellos historia. ellos se agarran y los dan por muertos. Y cuando ellos regresan y se dan cuenta que los dieron por muertos, ellos dicen que ay, vamos a entrarles que porque es que les están celebrando a llorar. Y a pedir perdón. Eso. Baby, Ve, yo
Yo pienso que este puede como llegar a la travesura. Mira, Porque ellos se iban, a veces se escapaban. ¿sabes qué pasaba con esta? Y aparece en el libro. Ese era el momento más especial para todo el pueblo de San Petersburgo, cuando llegaba el vapor, porque en el pueblo no pasaba nada. Y cuando este vapor llegaba de Illinois y traía mercancías, y entonces llegaba mucha gente, llegaban visitantes, llegaba nueva mercadería, y entonces era un gran día para el pueblo. Entonces puede ser popularidad. Todos eran alegres, y entonces ya tú piensas, pero si incrementa popularidad, entonces ya no es un comodín, es una carta de ayuda. Por eso es que para mí ayuda más esta que el lunes. ¿Y a quién va a ayudar? ¿Ah? ¿A quién va a ayudar el lunes? No, esta ayuda más que el lunes. No lo sé, tú decides. Me dice, ¿cómo especifico esto aquí? El tesoro viene a ser un comodín. Como tú quieras, un comodín, una carta de ayuda. Pero que O sea, que ¿qué puede hacer ella con ese tesoro? Que si puede, digamos, el que tenga el tesoro, como No, es que de robar. este ejercicio, como te digo, es de total libertad. Entonces tú piensas dentro lo que tú crees que el tesoro hace por los personajes dentro de un juego, cómo cambian las reglas de juego o cómo benefician los atributos de los personajes el tesoro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Como el tesoro es de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn, que son personajes, porque ellos son los dos que lo encuentran, entonces ese tesoro solamente podría beneficiar a la persona que tenga Huckleberry Finn y que tenga Tom Sawyer. Y podría, entre otras cosas, incrementar la autoridad. Ellos no tienen autoridad, pero con el tesoro ya van a tener autoridad. De hecho, en la historia, cuando encuentran el tesoro, ya la tía Polly como que... autoridad. Entonces ponemos autoridad. Astucia. Sí, Willy Moss. ¿Esta va aquí es la hermana de...? Esa es una hermanita de él, es una chica muy buena gente, todo lo que hace es correcto, es mayorcita, tiene como unos 16 años, no hace travesuras, no hace nada malo, es muy querida, muy bella ella. Es una carta mágica. Bueno. Ponemos que este tiene una autoridad. Sí, puede descolocarle, pero debes especificarlo para los jugadores. Brinda a personajes niños. Sí, bueno, no, claro que sí. Entonces, otorga a personajes niños autoridad, sí. Listo. No, muy bien, con mucho gusto. Otorga a personajes niños. Adultos. Todos con ahí uno. Este no cuenta como niño. No, jeans, no. Yo, niño, adulto, niño, adulto. Sobre todo. Este niño. Carita brusquita. Niño. Soy un simio. Como brusquito de cara, pero buena gente. Adulto, niño y adulto. Y tenemos comodines porque están así volteados. Aquí están. Comodines, aquí hay otro adulto. Y tenemos dos personas pueden jugar. ¿Quién quiere jugar? Hágale, Sofi. No. Aquí ahí, mira. No juegues. No quieres. No se puede. 4. Juguemos 4. Jugamos por equipos, somos 1, 2, 3, 4. 3 y 3. 3 y 3, 2 equipos. No sé cómo salir. Sí, 3 y 3 y piensan en Yo digo equipo. como que sí, aunque mi cerebro dice no. Pero uno sigue pensando, si no sabe cuántas orejas, si No. por 2 y ya. No, juguemos todos. Menos Cristian. Y menos yo. Y menos yo. Son de algo que saqué este año. Vengan pues. Vengan a jugar. Saqué ahí, cara. Listo, ya terminaste con bien. La cueva o algo así. Ah, pero esta ¿Firmado para los que vas? o de Raúl. Esta no tiene cueva, Raúl. ¿Qué? ¿Qué hace la cueva? ¿Qué hace la cueva? Rápido, entré en crisis. Astucia. La bolsa. Grosero. Todos, una carta maestra. ¿Qué? Una carta maestra. Bueno, para ellos. Carta maestra, carta total. Véala, vea Aquí está el color. Carta total, o sea que incrementa un atributo en sí lo que quiera. Carta total. Ahora que la quiero Ahí se me mantiene pasando. ¿Hasta dónde va? Destrucción de la humanidad en 5. Aquí. Entonces vengan y amparo.
Amparo, Edwin. Acostúmbrese. Vamos, Edwin. Deja tu obra de arte allí, por favor. No, que traiga la carta. Ah, sí, la carta. Sí. Entonces, van a jugar 6 personas. Nunca hemos probado, yo siempre he piloteado esto con 4 personas, nunca lo he probado con 6. Va a ser Pero la idea es va a ser que... un fucking disaster, pero bueno, vale. No grabes, por favor. Listo. Entonces, siéntense por favor. ¿Estamos ahí? Aquí hay una silla, doña Amparo. Ah, ya la... Vamos a Allá hay una. Está Vamos a disponible. jugar a nadie se le ocurrió una carta de cambio de turno o de giro. ¿Cierto? No me pusieron atención con el primer juego. Si quieres el color verde, Pero no va a podemos robar. cambiar todavía. A izquierda. Voy a empezar. Yo pensaba que quisiéramos ese tipo. Pero es que no sé cómo se hacen equipos, cómo sería. O sea, no lo he No, pensado así nunca. piensan en los 3 y ya. No, como si fueran Pues como no hay cartas para cambio de turno o girar, o sea, Sí, turnos, sí. los 3 y 3 y 3. 3. ¿Y a ver qué pasa? Hágale, entonces 3 y 3. Solo grupo de cartas. ¿Es que ustedes 3? Un grupo de Los 6. tres y los tres. Profe, se puede hacer. Ustedes 3 Y ellos tres. contra ustedes 3. Entonces, la propuesta es que ustedes van a tener unas solas cartas. Y ustedes otras. Sí, las otras. Ah, entonces facilito. Entonces 4 y 4 nomás. Sí. Pásenlo rápido. Entonces estamos con los chicos. Ustedes me dicen cuándo paro. Chicos, tienen un chico y un adulto. Ah, listo, ahí. Ya. Amy. Saco Amy. Ustedes. Por acá, por acá. Qué Ahora emoción. sacan a Tom Sawyer. Ya. Joe Harper, ¿no? Es buena. Joe Harper. Vamos con. Sí, ahora vamos con adultos. Sí, yo sí estaría como. Sí, por favor. Adultos, ustedes, señoritas, es caballero. No, Ratchet Butt. A usted no le puse nada. ¿No? Pues, no, antes que sí, son antes para que atrás. sí. Sí. Ah, bueno, Sí, sí, ustedes, sí. digan cuándo. Se lo tiene mucho porque El papá de Ben. borrachín de este Ah, vea. Ah, el gordito mío. Papá de Ben. Listo. Gordito mío. Gordito Gordito mío de mi amor. Ay, gordito mío. Gordito mío de mi amor. Con la canción de diciembre, gordito mío. Listo, esta. Ayuda. Ayuda. Ahí. Marrano rosado. Ay, marrano. ¿Por qué hacen? Marrano rosado. Ustedes, díganme dónde. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ahí, Para eso era más un cuento. marrano rosado y Terrones de azúcar. Es que- y era un es marrano que- de monte. Sí, no puede salir porque está aquí. Ya. Uy, veis, porque tiene tan poquito. Listo. No sé quién hizo esta. Y ahora Una sí. niña, todos los niños no tienen la talla. Y ahora Pero un sí. poquito le puse. ¿Quién se robó los comodines? Véalos aquí. Ah. Venga, ¿verdad? Esa niña deberíamos replantearla. Censura 10. Está bien. Porque esa niña es muy juiciosa. La niña muy juiciosa, Ah, entonces. no. No, pero aquí Esa es podemos la echarle. engaña. Esa niña sufrió el primer desengaño de la vida conmigo. Sí. Sí, Porque razón. no pide trabajo. Ella- tiene no, póngale cero. Ella creyó que no, ella le dice a Becky cuando le dice a Becky que es que no, que seamos amigos y los amigos sean novios, que no sé qué, como yo hice con él y Becky, Se dan besos. ¿Qué? Se dan un beso. no, pero tú no sabes qué es eso. Ah. Listo, ayuda. ¿Quiénes? Ellos. Ahí. Ah, no, no, qué pena, estos son comodines, ustedes no pueden saber. Ah. No, porque eso es muy importante, entonces van a de Mark Twain. Ya. 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 Bueno, pero ustedes quién? No, ustedes primero. Ya. Claro, pues no te la puedes. Rolly Rogers. Eso que ¿Quién es? le pintó él. Está buena, está buena, está buena. Rescata un personaje. Sí, está, por eso está buena, esa la puse bien. El libro. No, yo puse este marrano. Sí. Está bueno. Anatomía. Listo, entonces. Uy, en el momentico como que van de bacán las cartas, ¿cierto? Sí. Esto es un plan familiar muy bacano. Sí. Chévere. Listo, hágale, entonces ¿quién Unos empieza? pintan mejor que otros, pero. Listo. ¿Quién empieza? Empiecen, chicas. Sí. Recuerden, espera. Pero no está mirando, ya entiendo, o sea. Bueno, voy con 10 lucas para la primera ronda. Sí, uno de esos. Chanchitos que sí ya. O miren eso. Los dibujitos, sí. Sí.
Ah, listo. ¿Qué? ¿Por qué te Autoridad. Autoridad, pues, no, yo hice esa. No. Hablemos. A ver, poner el pi. Entonces, primero, autoridad. Yo le puse 90. Potter tiene 70, pero el borracho acá te lo Le puse mucha. Sí, Pero cuando está sobrio tiene listo, autoridad. su turno. Nosotros. No, No, pues chinita, no. no, pues por popularidad. Por Popularidad de popularidad. pronto. Tiene que ser esta. Joe Harper. Ay, Sí. no, no. Entonces, Amy tiene 80. 80. Joe tiene mucho. 94. Adiós. Bueno, esto va a ser una especie de Ecuador-Colombia, hágale. Ah, pero hoy la teníamos que haber usado. Ah, la teníamos que haber usado antes. No, ¿de qué la usamos? no, todavía No, no, porque tiene que hacer, Es ¿de el qué la usamos? turno de ustedes. Sí, ah, bueno. Tenemos que usarla No para... podemos Usamos usar esta. esta, entonces tiene que ser esta. Sí, No entendió nada. pero No va a ser turno de nosotros. No, es no, el no. turno de ellos. Ah, ok. Nosotros Usamos tenemos esta. que... Vamos ¿Qué hace esa carta? Rescata un Rescatamos a un personaje. personaje. ¿Cuál personaje? Usted fue el único Pero que- no, pero pero eso no, no es pero no especificaron, es que ustedes pueden especificar. Saca un personaje del De la mazo. baraja. Ah, ay, ¿qué pasa? Llame a la registraduría. A la registraduría, rescata un personaje de la baraja. Venga, venga, es un lapicerito, pues. No especificaron. Por eso es de la Pero es de baraja. la baraja. Es de la baraja. De la baraja, porque no dice de dónde. Sí, ¿Qué? sí, de la baraja. Porque No, no dice de dónde. rescata un personaje de acá. No, de la baraja. ¿De la baraja? De la baraja. Bueno, entonces diga cuál quieren. En la registraduría, vea. Usted ha sido jurado, vea. Jurado de votación, vea. Ya. ¿A quién quiere? No, no, lo que salga, no es ahí a la... Tin, 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 y Es lo ahí a para. ¿Pero de la... niños o Niños o o de adultos? Niños o Yo no adultos. sé quién hizo, yo no sé quién tendrá más Niños. poder ahí. Ah, no sale niño. Niño, Ahora me sale sí. Niños, Yo le puse todo como en dos. Que salga así con tonzolla. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Don Sawyer. ¿Sí ves que sí? Es que Don Sawyer. Listo, ahora jueguen, chicas. Estamos preparados. Más que nunca. ¿Jugar? ¿Cuál sería? Personajes. Personaje, sí. Sí. Y las que tienen a y tumba encima de un marrano rosado. Ah, Ay, porque me puse una experiencia, sí me ha hecho un poco igual, ¿no? Pero son niños. Experiencia. no, pero no. No, pero es que le puso, pero ¿quién hizo esa carta? No, vean, vuelve y Ese lo ha hecho de todo y le pone bien. corrija eso. Era 100, era 100. Es que yo, es que. Ah, no, pero No, 90, no. No, experiencia. No, ya, se Lo que perdió. pasa es que Pero le como pregunté a va a Pablo y le dije, me dijo, no, un niño no puede No, tener ese tanta es- experiencia. Pero es que este Pero tampoco es todo diga lo que eso. tiene, mire. Tampoco Este tiene diga eso. ¿Quién hizo 93 y son amigos. Y este lo influencia, este tiene más. Este es el líder, y este porque tiene tanta experiencia. Yo no sé entonces. quién hizo No esa estaba carta. balanceado. Ya perdió Don Sawyer. No. Las reglas son las reglas. Ya Donald Trump, tranquila. Ya, pues adiós. Ay, qué No, pero esa está mal Espera. hecha porque ese niño, ¿cómo va a tener Por tanta eso, experiencia? pero que el marrano rosado diga. No, este marrano, ¿qué Marrano, poder marrano, hacer? ¿Qué hace? ¿Quién dijo que travesura. había un marrano Sacrificar. Sacrificarlo, no tengo más. Adulto, chico. Adulto, pues Un ya. adulto, Vamos a a ver. sacar otro niño ahí todo. Así que lo pa. Y esto pasa en las aulas. Los chicos le ponen cosas y otros, no, pero usted por qué hizo eso, que en la salida nos vemos, ¿Cuál? A mí me gusta es cuando dicen, yo digo lo mismo que dice él. Ahí. Ahí, Dr. Robbins. Listo, ya, jueguen. Sí. Ah, nosotros. Ah, espere, porque Es que belleza de carta. experiencia. Experiencia. No, la mejor coloreada. La mejor coloreada. Experiencia. El mejor coloreado. Ah, esa lo usó la pasada, pero no la puede usar. Ah, lo perdió. Lo van a pasar. Ese que le puso. No, este tiene 80. 80 de experiencia. 70. 70. Ah, perdieron igual, sorry. ¿Van a jugar otra partida o nos vamos? No, qué triste. Vámonos. Qué motivación. No, Vamos. toca reestructurar esos números. Números toca reestructurar. Espero que les haya gustado. La próxima semana, los videos que va a subir la próxima semana van a ser pura creación de esto. Pero ya con otros temas, Señor de los Anillos, con Dios y todo eso, para que estén pendientes y pillen cómo se hace. Y usted molesta a sus profesores. Y les diga también. Muchas gracias. Y tu profesor así como usted. Genial. ¿No? ¿Va a estar el mono? Yo creo que sí, sí. Y así concluimos con nuestros talleres de la pájara tinta. Talleres gamificados de lectura y escritura creativa. Espero que les hayan gustado. No se los pierdan. Y recuerden,
Lean nuestro libro Atrapados en la granja y sin internet, que pronto les enviaremos en PDF. Muchas gracias por su asistencia. Sin ustedes, no seríamos lo que somos, unas bestias humanizadas. Abajo.